Muchísimas gracias, antes que todo, por brindarme el tiempo, más allá de pequeños inconvenientes que hemos tenido. Bienvenida, Caterina de la Portilla. Quería contarte, te había conocido a través de un artículo en LinkedIn que me resultó muy interesante porque desde una perspectiva que era totalmente pertinente en tu entorno, se hacía pertinente en el nuestro, localmente. Era como si estuvieses detallando lo que pasa local en el ámbito de los arquitectos. Y entonces quería saber, bueno, conocer un poco cómo habías llegado a esa forma, a ese enfoque. Y la primera pregunta que te podría hacer es, si me podrías contar cómo comenzó tu, tu vida como profesional, cómo se originó todo. Ok, bueno, pues muchas gracias a ti también, Federico. Es un placer estar aquí. Me alegro mucho. Vale, sí, entiendo esa identificación que detectaste, ¿no? Entre lo que yo venía contando desde España, en mi caso, ¿no? A lo que pueden estar viviendo por allá, en tu caso, en Argentina. Estoy en contacto con muchos compañeros argentinos y sé que la realidad es muy paralela, ¿no? Y en otros países también de Latinoamérica del Sur. ¿Cómo llegué yo a estas conclusiones? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue el origen, ¿no? de mi andadura profesional? Vale, pues yo estudié en España, me formé en la isla de Gran Canaria, concretamente, que es de donde yo soy originalmente, yo nací aquí. Está más cerca de África que de Europa. O sea que imagínate si hablamos de contextos. Entonces yo me formé aquí como arquitecta, mi familia es de Madrid, también yo recibí parte de la formación en mi adolescencia en Madrid. Y bueno, cuando terminé, yo básicamente desarrollé mi proyecto final de carrera, ese proyecto último, en la ciudad de Nueva York, a la que yo había ido por cuestiones sentimentales, porque mi pareja se encontraba ahí y yo había pedido permiso a mis tutores para poder desarrollar el proyecto allí. Entonces, durante ese periodo yo hice una serie de contactos, me relacioné con personas y cuando terminé mi carrera, mi primera oportunidad laboral me surgió allí, en Nueva York. Y me surgió como una cosa que yo no había esperado, que era arquitecta de la información, trabajando para una incubadora de startups en pleno Manhattan, básicamente en el Soho. Y ahí inicié mi andadura. O sea que fíjate, no tiene nada que ver con el ejercicio tradicional, ¿no? Totalmente. Sí. Ahí inicia tu carrera. Ujú. Puede ser que tuviste luego una experiencia más próxima a lo que es el ejercicio normal, al ejercicio frecuente de la profesión, y algo, creo que habías contado en algún momento una anécdota que es como un punto en donde empezaste a notar que no era tu forma de transitar la más frecuente, sino que querías experimentar algo diferente, ¿puede ser? Con un Correcto. episodio tal vez con una maqueta y un avión. Sí, exacto. Entonces, bueno, después de esa experiencia como en el mundo digital, porque yo era donde trabajaba, ese fue mi primer contacto con el mundo profesional, ¿no? Trabajando con la información, la estructura de plataformas digitales como arquitecta, ¿no? Eh, yo decidí dejar ese mundo porque yo me había formado como arquitecta y yo tenía una espinita clavada, ¿no? De cómo sería ese ejercicio tradicional que yo había recibido, ¿no? Esa formación. Entonces decidí dejar ese trabajo, me volví a España, empecé a buscar trabajo como arquitecta y casualmente me volvió a salir una oportunidad en Nueva York. Vale, Todo vuelve a Nueva York. total. Es el centro. Entonces, exacto, sí, porque de alguna manera yo había hecho algunas relaciones, algunas amistades, entonces contactos de contactos, pues pasaron mi portfolio y entré a trabajar en una super oficina de 120 personas, también en Manhattan, y bueno, pues ahí fue como una toma de contacto con el ejercicio tradicional de arquitecto o el empleo tradicional de arquitecto, ¿no? Sí. Eso que estaban haciendo todos mis otros compañeros. Entonces, bueno, yo me empecé allí. Al principio fue también un proceso de adaptación, había mucha
era todo muy novedad, Federico, ¿sabes? Yo estaba ahí en Nueva York, wow, en una super oficina, haciendo proyectos de rascacielos, o sea, como wow, suena como súper bien, ¿no? En Yo al principio cierto, en cierto modo, lo habías logrado. Era claro, como el sueño, ¿no? el Algo sueño así. de todo profesional es llegar en ese lugar, con esa escala, pero Ujú, pero entre bastidores, la realidad, o sea, el día a día, que es al final lo único que tenemos, el día a día, el presente, la rutina, la vida, ¿no? Me empecé a sentir cada vez más miserable con mi trabajo, porque no solo trabajaba 20 horas al día, sino que trabajaba con un nivel de presión y de ansiedad inhumanos, no sostenibles. Yo me considero una persona también muy activa, que me encanta mi profesión y la arquitectura, pero también tengo otros intereses, me gusta cuidarme, me gusta la salud, me gusta cuidar a mis amigos, a mi familia, a mi pareja, ¿no? Entonces, yo veía que de repente la arquitectura y lo que yo estaba haciendo como arquitecta no era compatible con el resto de mi vida, ¿sabes? Entonces yo ahí empecé a tener algunos pensamientos sobre, esto que era lo que yo tanto había perseguido, ¿dónde están los fuegos artificiales? ¿Sabes? Como que no terminaba de cuajar, ¿no? Decía, bueno, cuando lo cuento por teléfono suena muy bien, o en un email o en un post en Instagram, ¿sabes? Suena muy bien como la la primera vivencia foto. no coordinaba con eso. Claro, el día a día era a las 7:30 en el metro, ruido, gente con caras largas, o sea, era como, y todos los días, todos los días, todos los días, ¿no? Entonces me vi en situaciones en las que el nivel de estrés llegaba a ser altísimo, hasta el punto de esa anécdota que dices de la maqueta y el avión, ¿no? Nosotros trabajábamos para uno de los clientes en el equipo donde yo estaba, no se encontraba en Nueva York, entonces había una reunión el lunes y ese fin de semana necesitábamos preparar una maqueta de trabajo para esa reunión del lunes y el cliente nos había pedido que por favor la enviásemos a su localidad que estaba kilómetros lejos de Nueva York, iba a ir en un jet privado. Entonces esa maqueta que medía, pues no sé si a lo mejor 4 por 3 metros, ¿vale? Resulta que no cabía en la puerta del jet privado, no sé qué. Bueno, unas historias, Federico, al final tuvimos que partir la maqueta, todo esto con un nivel de presión altísimo porque había que entregar, había que enviar, había que Imagino montar. que tenían unas semanas de preparación como para poder realizarlo con toda la calma lógica, como siempre, No, ¿no? en este mundo, lamentablemente, hay muchas cosas que suceden de forma espontánea y recae sobre el peso, al final, de otras personas, decisiones que se toman sin una consideración de tiempos humanos para desarrollar un buen trabajo. Entonces, al final, yo me sentía, bueno, pues como una herramienta más de otras personas que tomaban decisiones y yo no era la vida que yo quería, Federico. Entonces, es un mundo y ese terreno del empleo, ¿no? Que es algo que luego yo vi que mis otros compañeros también estaban experimentando en otras oficinas, en otros países, en otros contextos, Sí. yo decía, wow, esto es lo que nos espera como arquitectos, ¿sabes? Mm. Entonces, bueno, decidí pedir un aumento de sueldo porque dije, bueno, Es si por lo un menos. primer paso que lo he escuchado o es bastante frecuente en varias anécdotas. Es el primer Claro. punto. Exactamente, entonces, oye, por lo menos ya que estoy trabajando como una jabata, por lo menos voy a ganar dinero y voy a ahorrar, ¿sabes? Entonces pedí un aumento de sueldo Y y obviamente te lo dieron y te quedaste. no, se rechazó, ¿Por qué? evidentemente. De hecho, bueno, es una realidad, o sea, hay colas de arquitectos mendigando por un puesto como el que yo tenía por la mitad de sueldo. Ujú. Entonces, es lo que hace la competencia. Cuando hay un exceso de competencia, la relación entre el valor de un trabajo y el precio o el salario se rompe porque hay mucho, puedo elegir, no me haces falta, eres prescindible. Entonces, yo lo entendí, o sea, realmente no es algo que yo esté criticando, sino que es comprensible, ¿sabes? Que yo pidiese un aumento de sueldo y que teniendo una cola de arquitectos detrás no me iban a subir el sueldo.
pues no tiene ningún sentido. O sea que yo hoy estoy agradecida de que me rechazasen ese aumento de sueldo realmente. Suele suceder que los pequeños traspiés son un empujón para ir hacia algo que, en este caso, ¿cuál fue tu próximo paso? ¿No te dieron el aumento de sueldo y entonces? Entonces, bueno, lo denegaron y yo tomé la decisión de que sin esa recompensa económica, pues este camino no merecía la pena. Con lo cual dejé el trabajo, me volví a mi pequeña isla en Gran Canaria, ¿ok? Hermoso. Y aquí yo pues empecé, dije, bueno, aquí estoy esperando para iniciarme yo por mi cuenta, ¿no? Como independiente. Ahí Y vamos, arquitecto independiente, tiene su claro, estudio, tiene todo, las expectativas y ahora vamos a... exacto. Bárbaro. Entonces, claro, yo me abrí una página web, o sea, hice todo lo que hace todo el mundo que no funciona. Me hice Bien. contactos, tarjetas de visitas, una página web, todo impecable. Ahora, el momento en el que tocaba trabajar, se escuchaban los grillos, ¿sabes? No había clientes, entonces, Cliente, claro, cliente, ese espécimen tan raro que nunca nos cuentan cómo es. esa especie exótica, claro, es como, ¿dónde se Sabemos, encontrará esta sabemos especie, de no? arte, sabemos de iluminación, sabemos de fotografía, pintura, historia, Materiales. pero nunca vemos el zoológico de los clientes. No, exactamente. Ni cómo llegar al zoológico tampoco. Entonces, claro, esto fue como de repente ponerme delante de una realidad, que era que, vale, el empleo para mí no es una opción porque pienso que la calidad que voy a encontrar ahí no es la que yo estoy buscando para mi vida. Ujú. Pero ahora bien, si quiero montármelo por mi cuenta, a mí no me han enseñado cómo conseguir mi propio trabajo. Entonces, claro, yo empecé a macerar todo esto en un proceso muy lento y doloroso, porque yo también me estaba dando cuenta de que durante muchos años yo había puesto mucha energía en una manera de entender la arquitectura que hasta cierto punto era un poco autista. O sea, a mí se me había olvidado esa otra parte de la relación que es el mercado y las personas y los clientes, ¿no? Entonces, durante todo ese proceso yo estudié, reflexioné, cogí un mentor, me formé, o sea, empecé a investigar, a hacer mi propia investigación, ¿no? Y cómo trasladar prácticas empresariales y de negocio, de emprendimiento, que están en otros mundos, cómo empezar a aplicarlo al mundo de la arquitectura, ¿no? Entonces, empecé a desarrollar una metodología para mí misma, para mi propio estudio, y esa metodología poco a poco empezó a ser atractiva para otras personas de mi entorno. Al final, un desconocido un día me llamó, entonces empecé a trabajar con esa persona, empecé a trabajar con otro desconocido y al final dije, bueno, esto hace falta y esto lo necesitan otras personas, otros arquitectos que como yo no han encontrado en el empleo eso que buscaban, ¿no? Y quieren montárselo por su cuenta, pero no tienen las herramientas. Entonces al final pues acabé conformando lo que hoy es mi práctica profesional casi al 80-90%, que es la mentoría con el programa para arquitectos independientes. Que estarás teniendo una, si no me equivoco, el día de mañana puede ser que tienes una emisión en vivo. Contame un poco. Correcto. Exacto, sí. Mañana vamos a hacer un live, un webinar live, para que las personas que vengan de manera voluntaria puedan hacer preguntas sobre claves para ejercer como arquitecto independiente. Yo en 45 minutos voy a tratar de responder y de dar algunas herramientas a estos compañeros que vengan. Y me parece muy interesante, es más, si puedo convidar a varios profesionales amigos, porque no solamente es el enfoque que, como lo tomas, no es privativo de nuestra profesión, tiene muchos puntos que los he notado que son como polivalentes y tanto en algo que te voy a preguntar ahora, que es la autopercepción de los profesionales, el tema de valorizar, el tema de cómo tomarse las diferentes cargas cargas horarias o el tiempo que se le dedica. Y entonces, esa va a ser la pregunta que te voy a hacer ahora, es uno de los videos que luego de ese artículo, como te comentaba, que por el cual te conocí, empecé a investigar, había un video que me pareció genial, que decías o iniciabas con los arquitectos no somos especiales,
Y eso está bien. ¿Por qué planteabas eso? Contame. Claro. Bueno, pues es cierto que, ¿sabes? Durante nuestra formación y también por ese misticismo que siempre ha estado alrededor de nuestra figura, porque es verdad que los arquitectos hemos hecho grandes cosas. O sea, Obvio, somos lo históricamente, más grande que hay, somos incomprendidos. ¿Que no es o así? sea, más o menos. Lo que pasa es que, o sea, hemos hecho Mi grandes partida de cosas. nacimiento dice Olimpo, Olimpo directamente. ¿no es así? Exactamente. Entonces, claro, o sea, creo que nuestra profesión, nuestra formación, todo eso que mamamos, ¿no? Durante tantos años de carrera de nuestros profesores, de los maestros de los que aprendemos, del renacimiento, o sea, toda esta mística que gira en torno al arquitecto, que en parte tiene justificación. O sea, hemos hecho grandes cosas, pero claro, no solo nosotros, ¿no? O sea, realmente el arquitecto no era el que estaba poniendo el bloque, el arquitecto no era el que estaba tampoco calculando una estructura, o sí, pero necesitaba de la mano de otra persona, un escultor, un especialista en X. O sea, realmente el arquitecto siempre hemos girado mucho en torno a nuestra figura, pero nosotros hemos dependido mucho también de otras personas. Entonces, con lo que yo quería decir con el vídeo de los arquitectos no somos especiales, sobre todo haciendo referencia al día de hoy, es que hoy en día ser arquitecto no es ser una especie exótica. O sea, en la familia seguro o de conocidos, o mi primo es arquitecto y mi tal, no sé qué. O sea, realmente el boom Totalmente. universitario ha hecho que esta formación se estandarice. ¿Okay? Entonces, Sí. hemos pasado a ser de un número pequeño y exclusivo a ser un número vasto y estándar. De forma que hemos dejado de ser especiales de cara a la sociedad. Totalmente. ¿Okay? Pero para nosotros poder trascender también la precariedad que estamos viviendo precisamente por ser demasiados, necesitamos aceptar que no somos especiales y que necesitamos contar con esa otra parte de la relación profesional que son los clientes, ¿no? Lo que ellos quieren, lo que desean, no imponer nosotros. Y siguiendo, me voy haciendo una ayuda a memoria o como decimos por acá, un Claro, machete, con los diferentes videos cuando vos también planteabas que el arquitecto tiene el problema que no sabe casar. Eh, es, me parecen geniales, voy a dejar la lista después relacionada porque está muy claro, muy preciso. Y ese problema de no saber casar lo relacionado con la imposibilidad de ser apto para generar su propia relación. O sea, el problema de no conectar con el cliente, el problema de otras de las cosas que planteabas. ¿Esto es arquitectura o no es arquitectura? La relación egocéntrica contra esa la imposibilidad, bueno, responsabilidad. básicamente de conectar, ¿no? Totalmente. Vale, claro, o sea, con respecto a eso, yo sobre todo veo como una conclusión muy clara en estos tiempos que estamos viviendo, Federico. Yo creo que el futuro no es el empleo. Y yo no tengo nada en contra del empleo, ¿sabes? El empleo me parece también una vía de realización profesional absolutamente fantástica. Pero creo que el mundo no se dirige hacia ese modelo, sencillamente. O sea, pienso que en un mundo cada vez más inestable, un empleo fijo, seguro, con un salario, con una estabilidad o una certidumbre, es cada vez más difícil de proveer por parte de las empresas. ¿Sabes? O sea, una pandemia que de repente afectó puntualmente a una zona geográfica, en este mundo globalizado, que afecte a esa zona geográfica, está todo conectado. Se va Sí. a ver todo tambaleado por esa cosa que ha ocurrido en una zona concreta. Porque el nivel de globalización que tenemos es enorme, entonces nuestro ecosistema se hace más susceptible a los acontecimientos que vayan deviniendo, ¿no? Entonces, más crisis de diferente índole irán llegando. Entonces, por un lado, para ordenarme, Sí. un profesional hoy, un punteo que consideras que tendría que tener en cuenta, porque como te decía, no solo me enfoco en el arquitecto, que es hoy nuestro punto central, pero también otros profesionales.
a la hora de la relación con el cliente, a la hora de cómo presentarse y cómo valorizar su trabajo, ¿cuáles serían un punteo que considerás que tendría que empezar a tener en cuenta para poder, lo primero es reconocer la falla o reconocer el problema para poder resolverlo? ¿Cuáles serían los puntos que tiene que tener a la vista y darse cuenta que hay que actuar sobre esos específicamente? Mira, yo creo que el arquitecto del siglo XXI, o sea, 2020 en adelante, y otros profesionales, creo que necesitamos comprender cómo funciona el ecosistema del mercado en el que nos movemos. O sea, creo que necesitamos entender primero por qué alguien compra algo, ¿no? O Primer sea, punto, ya estamos lejos. claro, es como, o sea, ¿por qué un cliente o una persona, por qué una persona elige a un profesional y no a otro? ¿Por qué una persona paga más por una cosa que por otra cosa? O sea, ¿qué relación hay entre el valor de algo y el precio? ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionan los movimientos del mercado y las tendencias? O sea, creo que cualquier profesional hoy en día, Federico, necesita tener conocimiento sobre estos temas, porque es su libertad para moverse en el mundo, ¿no? De esa manera es como se va a poder hacer libre e independiente, ¿no? Entonces, yo creo que estos temas, Federico, es que deberían enseñarse en la escuela primaria, ¿sabes? Es un punteo en donde, bueno, una actualización en general para todas las asignaturas y más cuando es la carrera profesional, es como que hoy en día hay no solo la figura del profesional, sino la formación de ese profesional tendría que actualizarse. Claro, Porque seguimos totalmente. teniendo toda, creo que somos consecuencia cuando esa forma de autopercibirnos es consecuencia de la formación que nos brindan. Exacto. Entonces, somos artistas, somos incomprendidos, el cliente no sabe lo que necesita No nos valora. y Claro. ese es un punto. ¿Cómo aprender a valorarnos o cómo aprender a saber qué valor tiene nuestro trabajo? La típica Mm, relación de ¿y claro. cuánto cobro? Sí, sí, claro, exacto. Pues yo creo que para eso, Federico, lo primero que tenemos que aprender los arquitectos, y es parte de la labor que realizo, es primero valorar, antes de valorarnos nosotros como profesionales y nuestra solución, es valorar los problemas de nuestros clientes. Es decir, antes de ofrecer nosotros un servicio, necesitamos primero encontrar la causa de ese servicio. ¿Y cuál es la causa de ese servicio que estamos ofreciendo? El problema de alguien. Nuestro trabajo no tiene sentido si no hay una demanda, porque nadie va a comprar algo que no cree que necesita. Entonces, es importante que nosotros, como imagínate que es un edificio, los cimientos, como ese punteo que me pedías, ¿no? Pues el primer paso, el cimiento, sería encontrar una demanda que cubrir, que no esté siendo ampliamente atendida por otros arquitectos, donde no haya competencia y que sea una demanda importante, urgente, una demanda valiosa. Excelente. Sí, porque de esa manera es como nosotros vamos a poder ofrecer una solución para esa demanda y que estas personas nos valoren. O sea, nosotros pensamos, Federico, normalmente se entiende que el valor lo pone uno sobre su trabajo, pero ahí nos equivocamos. El valor lo ponen las personas. ¿Cuánto están dispuestas a pagar por esto que estamos ofreciendo? Ese es el Totalmente. valor, el único que cuenta. Sí, y era una de los otros puntos que me encantaba tu planteo de si estás dispuesto a trabajar con cualquier cliente o tal vez a abastecer cualquier necesidad, cualquier cliente va a trabajar con cualquier arquitecto, entonces deja de ser Claro. esa valoración. Así es, pero claro, aquí para poder elegir a nuestros clientes y no trabajar con cualquiera, Es la necesidad, necesitamos tener una fila de clientes en la que elegir. claro. Porque si solo tenemos una persona que nos llega y nos pide un trabajo, aunque no queramos hacerlo, si no tenemos otras opciones, vamos a tener que cogerlo porque tenemos que cubrir nuestras necesidades. Sí, Eso lo totalmente. entiende cualquiera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, y esta parte de mi labor, el poder garantizar ese flujo constante de clientes, para que cuando vengan clientes de mala calidad podamos decir no, ¿sabes?
Y algo que habías mencionado antes, en la situación particular de este momento, una crisis o una situación como la que estamos atravesando en diferentes instancias, en cada una de nuestras realidades, pero similares, puede llegar a ser un punto de partida como para hacer este cambio, esta adaptación. Total. Yo creo que ahora más que nunca encontrar un empleo seguro es como una utopía, ¿sabes? O sea, dime quién está ofreciendo un empleo seguro Totalmente. que voy ¿sabes? Y le pido que me contrate. Perdón, primero voy y después Primera te vez. informo para que vengas. Hago referencias internas y así pueden tomarte más rápido. Me encanta. Pero tú, como decías, Federico, los Es- momentos de dificultades siempre traen una oportunidad. Entonces, ahora mismo claro. yo pienso que el hecho de que no nos estén otorgando el sistema, el mercado, una comodidad como es la opción de un empleo, hace que nosotros nos pongamos las pilas para por fin comprender cómo funciona el mercado, cómo movernos nosotros como independientes, como profesionales, cómo generar nuestro propio trabajo sin depender de que un jefe nos consiga los clientes, ¿no? Y me convenciste. Quiero empezar a transformarme en un profesional independiente. ¿Cómo puedo hacer para contactarte? Ok, pues mira, lo que yo tengo un sistema de selección. Para mí es muy importante, Federico, trabajar con aquellas personas con las que puedo garantizar resultados. O sea, Ujú. que si alguien no está preparado, yo abiertamente se lo digo, le propongo otras alternativas, ¿vale? Entonces, el proceso de selección comienza con un pequeño cuestionario que hay en mi página web, en www.caterinadelapurtilla.com, en la pestaña de solicitar diagnóstico. Entonces ahí la persona hace clic, se encuentra un cuestionario, lo puede rellenar y esa información para mí es valiosa para poder invitarle, según lo que responda, si puedo ayudarle, a una sesión de diagnóstico para conocer más en profundidad su caso y explicarle cómo funciona el programa, todos los detalles. ¿Ok? O sea que ese sería como el proceso. Es ese proceso, vas a tener un contacto de mi parte en breve. Termina la entrevista y ya ingreso. Eh, Qué bueno. y yo creo que me quedaría como pendiente preguntarte, en este momento, me decías, me estabas dando por sentado que es un momento de crisis, un momento de oportunidades. ¿Cuáles son tus expectativas para eh, el futuro próximo, si es que tenemos posibilidad de proyectar algo? Ok. Bueno, pues es bastante, a mí me parece bastante emocionante. ¿Okay? Yo entiendo que también hay realidades que pueden ser un poco más duras, dependiendo de cada uno, el momento en el que se encuentre, pero creo que todos tenemos la oportunidad de utilizar esto como una oportunidad, o sea, realmente hacer una oportunidad, crearla. ¿Okay? Entonces, desde mi punto de vista, el programa que imparto sigue vivo, Federico. O sea, hay personas que durante los meses de pandemia, de confinamiento máximo, ahora mismo en distintos lugares del planeta, porque trabajo con personas hispanohablantes, arquitectos de tanto España como Latinoamérica. Todos están activos y están trazando líneas y poniendo en marcha cosas en mercado, ¿vale? Para probar cosas y hay movimiento, o sea, hay líneas de acción, hay posibilidades. Yo creo que la situación que estamos viviendo ahora, con esto de los tapabocas, las mascarillas, el confinamiento, el que ahora sí, el ahora no, ahora en casa, ahora puedes salir. Eso Yo es creo que un juego infantil que es ahora sentarse, ahora pararse, ahora correr, ahora hacer mímica, pero bueno. total, sí. Entonces, bueno, yo creo que esto es un poco rollo, pero creo que se va a extender en el tiempo, creo que se va a extender. Mm, Creo que no por ello la actividad va a frenarse. Yo creo que el ser humano siempre encuentra las maneras. Siempre en las crisis, Federico, me encanta escuchar la versión de las personas a las que sí les ha ido bien en la crisis. Porque hay personas a las que Ujú. sí les va bien. En la crisis de 2008, por ejemplo, que en España pegó fuerte en 2009 y 2010, yo vi casos de personas que utilizaron esas crisis y esos contextos para generar oportunidad y les fue bien. Y yo quiero hablar con estas personas. Entonces, animo a que
¿sabes? Si uno está así con un poco de dificultades, un poquito con el futuro bastante incierto, bastante negro, que no ve, animo a que estas personas hablen con esas otras personas a las que sí les está yendo bien. Ver qué están haciendo ellos, ver por dónde están tirando, por dónde hay movimiento, ¿no? ¿Qué perspectiva, con qué mindset están atacando esta crisis? Porque muchas veces nuestra manera de enfocar las cosas es el primer problema. Totalmente. Era Sí, lo que hablábamos antes, es reconocerlo para poder tratarlo, si no estamos en claro, un ciclo así es. cerrado. Así es. Yo siempre pienso, Federico, que ante una eventualidad, una dificultad, si hay personas que lo están consiguiendo, yo siempre cuestiono qué estoy haciendo yo mal, qué puedo mejorar. ¿Sabes? Es muy importante no quedarnos en la queja, en el victimismo, porque eso ya sabemos cuál es el resultado, más de lo mismo. Entonces es importante, como siempre, ¿sabes? Yo por lo menos siempre me gusta mucho fijarme en personas que sí están consiguiendo lo que yo quiero. Y es interesante cómo lo estás planteando porque no tenés un enfoque cerrado, sino que potencias las posibilidades de cada uno de los concurrentes o de los profesionales que buscan tu asistencia. Entonces, Totalmente. es algo que va a servir para varios. Confío que varios de los colegas lo van a encontrar interesante porque no solo es el problema o no es la situación de arquitectos, sino de profesionales, abogados, contadores, que tienen un enfoque similar. Claro. Por mi parte, Caterina, es un placer poder haber tenido esta charla contigo. Y creo que si es posible voy a volver a contactarte con o en otra oportunidad por algo más específico también. Me encantará, Federico, estar en contacto y para mí también ha sido un placer intercambiar esta conversación. Muchísimas gracias y hasta otro momento que podamos, tal vez cuando vengas por aquí podamos encontrarnos o cuando la situación lo permita, vayamos a visitarlos. Hacer grandes viajes. Vale, Federico, muchas Vuelva pronto, gracias. ojalá. Muchísimas gracias. Gracias a ti.